Fernando Longhi y Claudia Herrera, que además es doctora y enseña en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Es así? Buen día, referentes del CONICET. Buen día a los ¿Qué tal? tres. Buen ¿Cómo día. están? Muy bien. Bienvenidos. Bueno, toda una historia, ¿no? De peso pesado, ¿no? Que pasaron muchos años, pero seguimos teniendo esa repercusión o esos colatazos de lo que significó, ¿no? El cierre de todos estos ingenios. Creo que fueron 11. 11 11 ingenios. ingenios. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, muy agradecidos por la invitación. No es una instancia muy interesante el poder dialogar sobre hechos históricos que han marcado tanto y siguen marcando a fuego, son cicatrices abiertas al día de hoy sobre la historia tucumana, ¿no? En este caso, el viernes hemos tenido la oportunidad, como bien mencionabas, de reflexionar sobre lo que ha significado el cierre de esos 11 ingenios en términos políticos, en términos económicos, pero fundamentalmente en términos sociales, ¿no? Se calcula que alrededor del 25% de la población tucumana se vio obligada a emigrar, a acrecentar los cordones marginales de ciudades como Gran Buenos Aires, Córdoba, en menor medida, pero poblaciones que emigraron buscando una mejor condición de vida que muchas veces no sucedió tampoco. Sí. Entonces, tener esa instancia de pensar los hechos históricos con una mirada anclada en el presente sobre todos los impactos que tuvo la desindustrialización, el cierre de las fábricas, repito, en términos económicos, políticos, incluso sociales, en el contexto actual es sumamente relevante, ¿no? Y posiciona también los estudios sociales, en particular la historia, desde otra perspectiva. Así que esas jornadas fueron, la del viernes en la legislatura, muy interesantes, a sala llena, con un público que ovacionaba un poco los discursos, algunos académicos, otros en primera persona, de trabajadores que vivieron en carne propia toda esa situación y además presentamos el avance de un audiovisual que se está haciendo a partir de un acta acuerdo entre dos institutos de CONICET, mostrando en esta era donde todo se presenta a partir de las pantallas, avances del primer capítulo de ese audiovisual que cuenta un poco la historia de ese evento, Este es ¿no? un documental, Es un básicamente. documental en 5 capítulos y presentamos avances del primero. Está en proceso de producción, pero como está tan de moda la serie histórica, bueno, es una especie de serie más. Sí. No con actores, sino como estilo documental, sí. Y consiguieron también a los protagonistas de esa época algunos testimonios de... Sí, Sí. sí, claro. De hecho, uno de los trabajadores del Ingenio Bellavista que sufrió, repito, en carne propia los eventos de aquellos cierres, fue, digamos, uno de los oradores principales en el acto de la legislatura el viernes, Ah, que fue el bien. señor Hugo Santillán, sí. ¿Quién? Hugo Santillán, Hugo Santillán, sí, sí, sí. El hermano de de Atilio. Atilio, que Sí, fue el dirigente, secretario general de la FOTI en ese exacto. momento. Sí, sí. Liquidar la Bueno, producción de esto determinados me hace ingenios. acordar, lo incorporamos también a la conversación, las decisiones políticas, ¿no? En ese momento, con el gobierno de Onganía, tomando la decisión de cerrar porque para él no servían, eran una cosa innecesaria, y me hace acordar a este modelo actual de un presidente como Milei que dice cierren, cierren, cierren todo, que no sirve, ¿no? Así es, un proceso de desindustrialización, de pensar al país para la producción de materia prima y no de productos elaborados. Entonces, actualmente la ciencia y la tecnología son muy importantes para poder conseguir tener productos industrializados de primer nivel, incorporando la tecnología y una ventaja competitiva que podamos vender y ofrecer al mundo, exportar y dejar de importar, ¿no? Reemplazar también importaciones. Hay que pensar al país no para proveer al mundo de materia prima, sino para poder brindar servicios, exportar economía, exportar conocimiento, economía del conocimiento. Y fíjate que todo esto también tiene sus orígenes en el cierre de los ferrocarriles y luego el cierre de los ingenios y actualmente, como dijiste vos,
pensar en la industria azucarera. Es muy importante la tarea que llevan a cabo los investigadores, los historiadores, para traernos a la memoria lo que pasó en esa época y pensar en el futuro. Pensar qué vamos a hacer con la industria azucarera y pensarla ahora para la producción de biomasa, producción de energía, producción de bioetanol, sin consecuencias para el medio ambiente. Lo que estamos viendo hoy día, sí. Fíjate, acá salimos y pisamos las hojitas de la caña que llueven del cielo quemadas, la contaminación, la gran contaminación que hay en el aire y la contaminación que tenemos en nuestros ríos por el desecho de la vinaza, ¿no? Por cada litro de alcohol que se producen en las destilerías, son 12 litros de vinaza que tenemos que pensar cómo eliminarlo, cómo utilizarlo sin que haya un impacto en el medio ambiente. Entonces, estas jornadas nos sirven para reflexionar y para pensar en reconvertir la industria azucarera para tener en el futuro trabajo y aprovecharla para el bien de todos los tucumanos, la generación de energía y amigable con el medio ambiente, ¿no? Menos claro, contaminación. Claro. Y en eso el CONICET y la universidad podemos aportar muchísimo. Claro, vos decías, y yo le hacía un repaso de acuerdo a las decisiones políticas. O sea, Nación hoy, este gobierno no quiere saber nada con los investigadores, con el CONICET. No hay presupuesto, no hay mejora. Hablando con algunos de sus colegas, estaban con proyectos de hace 15 años, tuvieron que suspenderlo. Es una investigación que no la pueden volver a retornar, o si lo hacen, va a costar varios años de nuevo para volver a ponerlo en funcionamiento a ese proyecto. Entonces, esto que ustedes están haciendo es más apelar a esa concientización para que no vuelva a suceder. Totalmente, y muchas veces el ciudadano común desconoce lo que es CONICET y qué es la investigación en sí misma, ¿no? A mí me gustaría dejar claro este mensaje, digamos, investigamos con sueldos muy bajos, con recursos muy, muy escasos, muy pobres y con una vocación de servicio muy fuerte. Investigamos porque nos apasiona, porque realmente sentimos pasión por este trabajo. Investigar significa dedicar muchas horas y muchos años al estudio, a la dedicación, a formarte, digamos, a capacitarte tanto en el país como afuera, buscando las mejores instituciones que te brinden las herramientas más precisas para poder seguir adelante con cada una de las líneas de trabajo. En la amplia gama de la investigación científica, una de esas ramas son las ciencias sociales. Y han sido y son actualmente particularmente muy degradadas desde las esferas públicas y desde el mismo discurso presidencial, ¿no? Ahora, las ciencias sociales permiten conocernos como sociedad, indagar por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos así, por qué, y situaciones que son, la violencia en algunos barrios, la obesidad infantil creciente, problemas relacionados a las percepciones de salud, a los comportamientos sociales, los condicionantes culturales, el campesinado, las emigraciones, la pobreza, son temas abarcados por las ciencias sociales. Entonces, entender a esa sociedad permite delinear, comprenderla a fondo, permite delinear políticas públicas para que se superen esos obstáculos. Ahora, los problemas que encontramos es que existen barreras estructurales enraizadas estructuralmente hace años que permiten saltar ese cerrojo y explican por qué una sociedad sigue siendo pobre o por qué la desigualdad de la rama distintiva o por qué la corrupción es moneda corriente en nuestro país. ¿Por qué elegimos como elegimos? Y responder a interrogantes de ese tipo, claro, las ciencias sociales brindan evidencia sobre eso. Ahora, en ese contexto, defenestrar a la educación y a la educación y a la ciencia, porque la ciencia no es mercantil, la ciencia no es un producto comercial que necesariamente se vende, aunque en el marco de la economía del conocimiento sí produce ingresos bastante, los grandes países producen, digamos, a partir de la ciencia, insumos que son, pero la ciencia es un bien común, o sea, sirve al ciudadano, sirve a la sociedad, y tiene que ser vista así, porque los países que la han visto así han logrado alcanzar niveles de desarrollo muy altos. O sea, no hay país que no haya crecido sin la inversión en ciencia. Todo lo contrario a lo que nos quieren hacer creer. Van a tener ustedes un tiempo para armar un informe general a raíz de estos capítulos también que van a proyectar
¿Cómo tienen pensado cerrar el año, digamos, con toda esta investigación? Sí, nosotros estamos haciendo toda una campaña como decía, para publicitar y para que esto llegue al conocimiento de la mayor cantidad de población, porque el año que viene son los 60 años, es la fecha redonda del cierre de los ingenios. Entonces, esto es una difusión más, una transferencia al medio, además de las investigaciones que ya tienen largo plazo en esto, referido a, sobre todo, los motivos que estamos investigando, como decías recién, de un plan de gobierno que viene desde el gobierno nacional, en algunos sentidos que se asemeja a la actualidad, en donde los intereses económicos de otros grupos en ese momento con el cierre de los ingenios no pasaban por los industriales y los empresarios tucumanos, porque la industria azucarera, el modelo, por un montón de factores, no era tan rentable como lo que en ese momento se denominaba los ingenios del norte, en Salta y Jujuy. Y esa complicidad de esos ingenios del norte con el gobierno de facto de Onganía son los que han ido estructurando la política, bueno, hay una cuestión y ellos son los que se han beneficiado. Fortalecer al ingenio Ledesma, digamos. Exacto, ellos del cupo de los ingenios que cerraron en Tucumán se han beneficiado. Algunos ingenios en Tucumán, pero sobre todo el complejo Salto Jujeño, con la pobreza en la que quedan sumidas la industria azucarera de Tucumán y sobre todo los pueblos azucareros que, si uno va hoy al interior de la provincia, son verdaderos pueblos fantasmas que han quedado ahí en el olvido, porque el ingenio no solo era la fábrica del pueblo, sino alrededor de lo que se constituía el deporte, la cultura del pueblo. Una triste historia, un triste episodio de la historia de Tucumán, que después dio lugar a manifestaciones populares como el Tucumanazo, que fue una rebelión obrero-estudiantil, y una de las causas fue esa situación social angustiante que produjo el cierre de los ingenios, ¿no? Sí, así es. Fíjate que recién comentabas vos que fue un decreto presidencial el que dio el inicio a esta debacle de la industria azucarera y esta debacle social en Tucumán, un genocidio económico en donde muchos niños se quedaban con hambre y no tenían con qué comer. Y otro decreto en el año 75 habilitó la aniquilación de los grupos subversivos que aparecieron en la provincia, casualmente en estos lugares donde hubo tanto daño económico, tanto daño social por el cierre de los ingenios, y que este año se cumplen 50, el año que viene se van a cumplir los también. 60 el año que viene. Sí, 60, pero se cumplen 50 de el inicio de la dictadura militar, Claro. del 76, que tuvo las consecuencias terribles para nuestra provincia, con otro genocidio que comenzó en el año 75, casualmente, en esta zona, ¿no? Que no es casual. No. No, es justamente lo que voy a decir. No es casualidad que desde el 66 al 76 hay una línea, como decía, de una espiral de violencia que va creciendo a raíz de un movimiento sindical, una organización muy combativa y luchadora, la FOTIA y todo lo que tenía que ver con la industria azucarera, que es una de las diferencias con el modelo productivo de Salta y Jujuy. Acá estaban muy organizados, eran muy fuertes, tenían mucha conciencia de la reivindicación de sus derechos laborales, y al desmantelarse la industria azucarera, primero con los movimientos de reivindicación en los pueblos y luego con los tucumanazos y el quintazo, que es el apoyo de los estudiantes de la quinta al reclamo de los obreros, a los que también luego se suma la FED, la Federación Económica de Tucumán, o sea, un movimiento muy álgido de reclamos sociales, laborales, salariales, por políticas de hambre verdaderamente en la provincia, y eso va haciendo de caldo de cultivo para la represión siniestra que viene luego del 76. Hay una línea de continuación
Sí, sí. Yo recuerdo en el año 2015, cuando participé de un encuentro de muralistas en La Matanza, que era un encuentro de muralistas con el tema de la memoria histórica de la Argentina. Cuando estábamos pintando ahí con otros tucumanos en la plaza de La Matanza, se acercó una mujer y nos contó que, como veía que éramos tucumanos, ese era el tema en los murales que estábamos haciendo, nos contó que sus padres habían emigrado de Tucumán con el cierre de los ingenios. Parece que, bueno, el conurbano obviamente es uno de los lugares donde se establecieron la mayor parte de los obreros que emigraron de acá. Y nos dijo que mis padres, dice, vivían hablando de Tucumán y recordando y añorando volver. O sea, un gran sentimiento de desarraigo tenían y una gran nostalgia por la tierra donde habían nacido. Es muy común, digamos, todo el componente emocional que se teje alrededor de la migración, pero sobre todo cuando la migración es derivada por motivaciones políticas y económicas. La ruptura y la sensación de despojo y deseo de volver al pago, al retoño, sucede tanto, uno lo puede ver de distintas esferas, ¿no? Tanto para aquellos trabajadores que han quedado sin trabajo y han tenido que salir desesperados a buscar algo y creían encontrarlo en el Gran Buenos Aires o en el conurbano a esa solución, como actualmente los chicos que con títulos universitarios tienen que, porque no tienen inserción a partir de, o que tienen vocaciones científicas claramente definidas, no pueden insertarse en el sistema porque no ven una oportunidad. Entonces tienen que salir a buscar posibilidades en España, en Estados Unidos, en otros países europeos también. Eso también está aconteciendo, digamos. Cuando miramos la historia, podemos hacerlo con una lente situada solo en el pasado, pero para entender también ciertas problemáticas presentes. ¿Qué pasa ahora? Exactamente, justamente. O sea, en una transposición, mirando hacia el pasado, y también hasta podemos proyectar lo que va a suceder, digamos, ante la configuración de determinadas políticas o determinadas decisiones. Entonces, si estamos viendo lo que sucedió, tenemos experiencias pasadas, ya sabemos lo que aconteció, no necesitamos una bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar cuando se profundicen ciertas medidas de ajuste. Van a hacer una nueva presentación, ya lo hicieron en la legislatura, luego, ¿qué viene? ¿Qué viene? Sí. Bueno, en primer lugar, es la primera elaboración de un audiovisual, bien, con lo cual lleva un proceso. Queremos terminar esos capítulos, ponerlos a disposición en acceso abierto. Y lo que comentábamos en la legislatura... Lo podemos publicar acá, ¿no? Sí, claro. Sí, bien, le pasamos el enlace después. Bueno. Y lo que comentábamos en la legislatura es que el ICES, el Instituto Superior de Estudios Sociales, que depende de CONICET y de la universidad, tiene un laboratorio de digitalización. Ese laboratorio busca, a partir de un formato digital, archivos históricos, papeles, documentos, cartas, fotografías. Se los digitaliza para preservarlos del paso del tiempo y para que sean útiles como fuente de información para futuras investigaciones. Oh, wow. Entonces, ya tenemos un fondo documental en proceso que es sobre la cuestión de Malvinas, que ha permitido acceder a distintos excombatientes y, por ejemplo, digitalizar cartas privadas. Y a partir de esas cartas, tomando en cuenta la historia de las emociones, hacer una nueva lectura del conflicto, la ira, la bronca, el patriotismo, la rabia, el amor a la patria, cómo se configuran, digamos, en ese escenario particular. ¿Cuántos sentimientos, no? Ahí todo. Con la historia de las emociones, sí. Claramente, sí. Bueno, con todo esto que hemos dado inicio a un nuevo fondo documental sobre la agroindustria azucarera en Tucumán. Así que todos aquellos que tengan material en papel, ya sea fotográfico, archivos, libros sobre esto, que quieran ponerlo a disposición para la digitalización y luego se los devuelve, por supuesto, pero con la digitalización, conforme a estándares de calidad, se preserva eso del deterioro común que genera el tiempo, ¿no? Entonces, Claudia, Augusto, Fernando, muchísimas gracias por haber venido aquí a los estudios de Indisciplinado. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir dialogando, charlando, no solamente de esto, me parece que hay otros temas también que tienen que ver con el pasado, con el presente y el futuro, ¿no? De una sociedad que viene, si se quiere, golpeada por malas decisiones a lo largo de todos estos años, de toda esta historia corta, pero que es profunda.
Muchas gracias. ¿no? Gracias por la Muchas invitación. gracias a Sí. ustedes. Gracias. Bien.